Buenos días, Luis, buenos días, Blanca, un gusto tenerlos acá. Sé que es mucho más temprano en México que en Brasil, son 3 horas de uso horario, ¿no? Ustedes están, en este momento estamos adelantados en relación a ustedes, 3 horas. Estamos acá, son 11 de la mañana, ustedes 8 de la mañana, y les quisiera agradecer muchísimo por estar a disposición ahora tan temprana. Bueno, para tratar de un tema que a mi juicio es un tema fascinante, ¿no? En primer lugar, porque México es un país fascinante. En segundo lugar, porque es con Brasil los dos países más importantes de la región. En tercer lugar, porque México tiene ahora un presidente extraordinario, y no lo estoy diciendo con una connotación valorativa, ni positiva ni negativa, pero en el sentido exacto de la palabra, etimológicamente fuera del ordinario, ¿no? Y creo que es importante que nosotros en Brasil entendamos cuál es la dinámica, cuál tiene sido la dinámica política y social en México bajo el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, y qué se puede avisorar a futuro. El tema clave es si está México viviendo un proceso de retroceso democrático o no. En torno a este interrogante vamos a explorar varias cuestiones. Y tenemos dos invitados de lujo acá, porque además de gente que son intelectuales públicos muy destacados en México, que tienen influencia en el debate político en su país y en la región, son escritores prolíficos en la prensa y también en sus libros, y que han tratado del tema que nos interesa. Solo para citar dos libros, uno de cada uno de los invitados, que son libros que me parecen muy significativos. El primer que voy a mencionar es un libro de Blanca Heredia, publicado en el año 2021, que tiene un título, me parece espectacular, ¿no? Que es La Cuarta Transformación. Sobre esto hablamos. Cuarta Transformación es como Manuel López Obrador llama a su propio sexenio presidencial, ¿no? Y el subtítulo es Claves para descifrar el rompecabezas. Podría ser el título de esta conversación nuestra acá, porque de esto se trata, de descifrar el rompecabezas representado por AMLO, por Morena, su movimiento, por su gobierno, y por el impacto duradero o no que tendrá en el paisaje político de México. Luis Rubio también, que es otro escritor muy prolífico, que publica en la prensa, tratado de los temas referentes al gobierno de López Obrador, publicó un libro, creo que por la misma editorial, en el mismo año, 2021, cuyo nombre es me corrija por favor si me equivoco, Luis, La nueva disputa por el futuro, viejas ideas para un México moderno, ¿no? Exacto. Y exactamente enfocando los temas que nos interesan acá. Entonces tenemos dos intelectuales de primer nivel, con formación académica muy sólida, con experiencia en el sector público también, son investigadores, ¿no? Y por lo tanto estoy seguro que tendremos acá una conversación sumamente interesante. Bueno, yo les pediría un minuto para que yo pudiera agradecer a las empresas que apoyan a la Fundación Cardoso, en particular a su programa anual de seminarios. Yo les quisiera agradecer a cada una y a todas ellas por el apoyo que nos brindan. Dicho esto, empecemos. Blanca, tú puedes elegir. ¿Quieres empezar o quieres que el privilegio lo tenga Luis? Bueno, yo le daría el privilegio a Luis, déjame decirte por qué, porque creo que Luis, corrígeme Luis, pero creo que tú fuiste el primero que publicaste un libro sobre Andrés Manuel, previo a este que citaste, Sergio. Creo que con el Wilson, si no mal recuerdo, o algo vinculado, ¿no? Creo que en el 2019 o algo así, realmente muy temprano. Entonces, en atención a ello,
Muy Eh, bien, muy bien. Justificativa irreprochable. Luis, la palabra es tuya por 15 minutos y después Blanca, y ahí tratemos de hacer una conversación entre nosotros. Gracias, Sergio, y gracias, Blanca. Me da enorme gusto estar hoy con ustedes. Espero que la barrera del lenguaje no sea significativa. La pregunta que nos hace Sergio es si la democracia mexicana está en peligro. Yo diría que no hay ninguna duda que la democracia mexicana está en problemas, no necesariamente en peligro, pero es necesario evaluarla en su contexto, no en un vacío. Esto no es de blancos y negros, es de diversos colores, de diversas variedades de grises. Desde luego que ha habido importantes retrocesos medidos en términos de lo que existía en 2018 y que, sobre todo de los supuestos que había en ese momento en qué consistía la democracia mexicana. Pero me parece que habría que comenzar por la definición misma de democracia. Por ejemplo, México tiene procesos electorales que yo no los veo en grave riesgo, hay mucha discusión al respecto, pero tenemos instituciones extremadamente sólidas y consolidadas. Por otra parte, la práctica de la democracia en los últimos 30 años ha sido limitada en muchos sentidos. Baste ver los problemas de seguridad que afectan a mucha población y que afectan también, por ejemplo, momentos de votaciones, los avatares de la libertad de expresión. Es decir, no es que hayamos estado en una democracia pura y súbitamente todo esté en peligro. La democratización mexicana ha sido atropellada, ha sido más coyuntural en vez de planeada y estructural. México se democratizó antes de que tuviera instituciones sólidas y las instituciones se fueron creando, tratando de llenar espacios, de zanjar agujeros que no estaban resueltos. Se intentó cambiar un sistema político que había sido efectivo por muchas décadas para el control social y el crecimiento económico, pero que había dejado de arrojar resultados favorables, y todo esto resolviéndolo solamente con una apertura a la competencia electoral, como si solamente la competencia electoral por sí misma resolvería los problemas de gobernanza, los problemas de seguridad, los problemas de federalismo. En una palabra, se construyeron instituciones electorales excepcionalmente sólidas en su profesionalismo y en su consolidación, y nada más que eso. Se asumió que el resto se resolvería solo, pero ese resto es la clave. Por lo menos es lo que es obvio hoy en día en retrospectiva, 20 y tantos años después. La funcionalidad del gobierno, la seguridad pública, las relaciones entre los poderes públicos, es decir, el poder judicial, legislativo y ejecutivo, y la estructura federal no están resueltas y tienen enormes dificultades de interacción. Es decir, nada de esto se resolvió, pero sí cambiaron las circunstancias bajo las cuales funcionaba el viejo sistema. Peor, nada de esto se concibió como importante en su momento. En una palabra que se escucha frecuentemente, la democracia mexicana nació con instituciones muy endebles y se fue tratando de arropar con arreglos parciales que nunca gozaron de amplio reconocimiento popular, excepto, como hemos visto recientemente, las instituciones electorales y la Suprema Corte de Justicia. Entonces, cuando se pregunta si la democracia mexicana está en peligro, la respuesta que yo daría es que estamos presenciando una sensible regresión, pero también observando destellos de respuestas que pueden, a la larga al menos, constituirse en los cimientos de una democracia mucho más arraigada. El proyecto del presidente López Obrador ha sido el de reconstruir la vieja presidencia mexicana omnipotente. Ha sido muy exitoso en eliminar muchos de los andamiajes institucionales que se construyeron precisamente para acotar el poder de aquella presidencia omnipotente de los 60, 70. En buena medida, su presencia ha sido una revancha de la vieja clase política, la que se denominó históricamente nacionalista revolucionaria, contra las reformas liberalizadoras de concepción más tecnocrática de las últimas décadas. Todo esto ha acabado en una paradoja. Se ha fortalecido la persona del presidente, pero no la presidencia o el gobierno. Y México tiene un gobierno enclenque, muy débil, frente a una presidencia hoy mucho más fortalecida.
La gran pregunta es si las estructuras que han resistido la embestida presidencial serán suficientes para que el gobierno actual concluya su mandato en tiempo y forma, dando lugar a un cambio institucional normal que abra una nueva puerta hacia el futuro. Yo no veo una posibilidad ni veo sentido alguno en discusiones de cómo regresamos a lo que funcionaba, porque claramente lo que había no funcionaba y eso fue lo que la población reprobó en la elección de 2018. Si uno escucha la retórica presidencial, el próximo gobierno ya está decidido un año antes de que haya tenido lugar la elección presidencial, en que además se van a decidir miles de puestos de elección popular en todos los niveles de gobierno. Esa retórica está orientada, desde luego, a descalificar cualquier otra opción. La única opción en esa retórica es la opción que Morena acabe decidiendo como baluarte, como estandarte de su candidatura presidencial. Pero si uno observa el devenir de los últimos años, el panorama es mucho más complejo y mucho más competido de lo que parecería. En 2021, en la elección federal intermedia, donde hubo varias gubernaturas, pero sobre todo se modificó, se eligió el Congreso Federal, la Cámara Baja del Congreso Federal. La oposición ganó 9 de las principales 10 ciudades del país. Si uno suma los votos de la oposición, esta obtuvo 1 millón de votos más que Morena en conjunto. No toda la oposición fue junta y por eso el resultado no fue una mayoría absoluta de la oposición. Y ese es un tema importante de discusión hacia el futuro, si irá junta o no irá junta la oposición el año próximo 2024, en que habrá elección presidencial para el Senado, para el Congreso y para innumerables otros puestos de elección popular. El punto es que quizá la democracia mexicana esté comenzando a nacer, y eso no es un tema menor en la historia política mexicana de las últimas décadas, porque la mexicana ha sido, como decía yo antes, una democracia un tanto extraña, donde se han ido resolviendo problemas específicos, pero no se ha construido una estructura democrática, plenamente democrática, funcional, que realmente responda ante la demanda ciudadana. Como ejemplos, en 1978 se enfrentó a la exclusión de la izquierda con una reforma política que incorporó a la izquierda en los procesos políticos formales. En los 80 y 90 se fueron haciendo una serie de reformas donde se atendió la creciente vitalidad en las elecciones locales y estatales, mucho más de clase media, mucho más cercanas en esa época al partido de centro derecha, el que es el PAN. No hubo un plan y el gobierno era tan fuerte en aquella época que podía negociar arreglos parciales y limitados, donde la ciudadanía estaba en buena medida excluida. Es decir, se iba tapando agujeros, no creando una estructura integral, democrática, que pudiera sustentar un desarrollo de largo plazo con participación ciudadana amplia. López Obrador capturó una base social muy trascendente que se sentía excluida y ha construido una plataforma que le ha permitido dominar la política nacional en los últimos, no nada más en su gobierno, sino en realidad en los últimos 15 años o 18 años. Como decía yo al inicio, esto no es de blancos y negros y hay narrativas contrastantes. Y hay verdades en ambos lados de las divisiones que México tiene y que se han evidenciado, en parte por la manera como el presidente conduce sus cosas, pero en realidad porque hay divisiones muy profundas en la sociedad mexicana, en el sentido social, económico y político, pero sobre todo en el sentido social y económico, tanto a nivel regional como en términos de niveles de ingresos. Por otra parte, según una encuesta del Financiero de finales del año pasado, el 58% de la población se asume como ciudadana y el 42% se asume como pueblo. Otra encuesta, la de salida de las elecciones en 2018, cuando ganó el hoy presidente López Obrador, comparaba a Querétaro y Aguascalientes, dos de los estados más exitosos en el país, que han quintuplicado o sextuplicado sus economías en los últimos 30 o 40 años, con Oaxaca y Chiapas, dos de los estados más desfavorecidos, más empobrecidos, más rezagados, que han visto, son de los que expulsan más gente hacia el resto del país y hacia Estados Unidos como migrantes. Y lo fascinante del estudio de aquella elección
es que ambas poblaciones, las de los muy exitosos y las de muy rezagados, evidenciaban frustraciones muy parecidas, aunque de los dos lados de la moneda. Los exitosos estaban molestos por la lentitud del avance. Los rezagados estaban molestos por no ser parte del éxito. Ese es, yo creo, el mejor resumen que podría decir de dónde está el avance y el retroceso en la estrategia de desarrollo de las últimas décadas, la que tiene que ver con la globalización, con la apertura, con la liberalización. Por el lado político, México ha regresado a la centralidad de la presidencia. En eso han cambiado los vectores y por eso es tan trascendente la elección de 2024. No tanto porque la disyuntiva sea blanca o negra, tiranía o democracia, como la han querido plantear algunos, yo no creo que estemos en esa tesitura, sino porque ahí se juega el contraste entre un país que ve hacia adelante y hacia afuera frente a uno que mira hacia atrás y hacia adentro. Yo creo que ese es donde va a estar la verdadera los verdaderos contrastes, las verdaderas disyuntivas que la población tendrá que encarar. La diferencia es muy grande. Lo que el gobierno actual ha demostrado es que hay una población dividida, pero ambas partes están dispuestas a defender sus derechos. Y esa es una gran muestra de ciudadanía. La gran pregunta es cómo se canalizarán esas pasiones, y yo creo que esa no es una pregunta fácil de responder. En lo específico, hay desafíos fundamentales que sí están en entredicho. Por ejemplo, qué clase de instituciones se requieren y cómo deberían conformarse, si es posible cambiar de un sistema político orientado al control para dedicar hacia uno dedicado al desarrollo y al bienestar. En todo esto, quizá la pregunta resumen que yo haría para empezar a concluir ¿es posible reformar un sistema de gobierno que se creó hace casi un siglo para circunstancias y realidades que no tienen absolutamente nada que ver con el mundo de hoy? Es paradójico, pero la gran institución que ha permitido que el país navegue a través de las aguas turbulentas de las últimas décadas, y en estos años en particular, es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, porque ese le confirió una fuente de certidumbre a la economía que ha aislado a la parte moderna de la economía, y quiero enfatizar que es la parte moderna, no toda la economía, es en volumen la más importante, pero no es la que involucra a la mayor parte de los mexicanos. Esa institución se ha erosionado por los dos lados. Primero, porque Trump le quitó algunos de los elementos que la hacían más atractivo, más importante, políticamente más relevante. Y por el otro, porque López Obrador ha intentado eliminar reglas generales para intercambiarlas por arreglos particulares, caso por caso. Ambos han erosionado, pero no han aniquilado el instrumento. Eso es lo que yo creo que sí está de por medio en la elección de 2024. ¿Se fortalecerá ese camino o se irá en una dirección distinta? Es algo que para el presidente López Obrador ha sido una disyuntiva que optó por no tomar. Concluyo con una última idea. López Obrador no tiene un plan estratégico muy complejo. Tiene una idea muy clara de lo que quiere y ha ido avanzando en esa dirección. Su avance demuestra que la democracia mexicana era mucho más frágil de lo que muchos pensaban. Y lo más irónico es que al recrear muchas de las formas políticas del viejo PRI, ha abierto la puerta al famoso péndulo mexicano, donde un gobierno iba más hacia la derecha y el siguiente corrigía yéndose más a la izquierda y viceversa. En lugar de continuidad, yo creo el próximo presidente, hombre o mujer de cualquier partido, va a tener que corregir muchas cosas que han quedado o que van a quedar muy complicadas en el futuro. Y yo creo que ahí yace una enorme oportunidad. El presidente López Obrador ciertamente es irrepetible por su historia, por su persona, por lo que ha constituido, por la narrativa. No quiere decir que alguien no puede ocupar eventualmente su lugar, pero nadie lo puede ocupar en este momento. Quien llegue al gobierno va a encontrar con un panorama extraordinariamente complejo en lo político, en lo financiero y en lo institucional. Entonces, sería posible que muy al estilo mexicano se hagan pequeños arreglos aquí y allá que eviten una gran crisis y todo sigue igual. Me parece que la gran oportunidad para el próximo gobierno y para la ciudadanía radicaría en una amplia negociación que sea fundacional para una nueva estructura de gobierno en el contexto de una sociedad con anclas democráticas mucho más consolidadas. Capaz que al final de cuentas López Obrador acabe forzando la creación de un país moderno que él en cierta forma quería cancelar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Blanca,
Permítame solo comentar dos cosas acá, que creo que son interesantes. Publicamos, la Fundación publicó, está disponible gratuitamente en Internet, un libro con entrevistas con líderes de procesos de transición. Y hay una muy buena y larga entrevista con el presidente Ernesto Zedillo, ¿no? Que jugó un papel muy importante en la transición al final del dominio total del PRI sobre México, ¿no? Está disponible en nuestra página web. Y el otro, una otra publicación interesante sobre México y hemos publicado está en la colección Conexión América Latina. Creo que es el tercer número de la colección, también disponible en nuestra página web. Es un ensayo específicamente sobre el gobierno de López Obrador. Pero dicho esto, Blanca, por favor. El micrófono, hay que prenderlo. Mucho obrigada por haberme convidado a este foro y estar aquí compartiéndolo con Luis, porque hasta aquí llegó mi portugués. Muchísimas gracias de verdad, Sergio, y muchísimas gracias a la Fundación Cardoso. En la entrada a este foro, Sergio señalaba que el objetivo de este debate, de este encuentro que tenemos el día de hoy, es aportar elementos sobre los riesgos que enfrenta la democracia en México hoy, que pudieran ser de interés, quizá incluso ambiciosamente de utilidad para nuestros escuchas en Brasil. Quiero empezar por ahí. Brasil y México son los dos países, como ya bien señalaba Sergio, y sabemos perfectamente, son los más grandes de América Latina. Tienen muchas similitudes, en especial en lo relativo a la desigualdad social extrema y persistente, y por su incapacidad compartida histórica y tristemente para actualizar su gigantesco potencial de generación de riqueza y de bienestar en beneficio de todos. Comparten también y han compartido históricamente retos comunes a nivel de gobernabilidad derivados en parte de esta desigualdad social y también geográfica muy importante. Dicho esto, me parece, y ese es como el caveat, la nota que quisiera poner, en el largo plazo y también hoy, han presentado y presentan muchas y muy importantes diferencias en lo que hace a su sistema político. Diferencias en parte por las diferencias en sus arreglos institucionales, formales e informales, pero sobre todo en las diferencias que tienen que ver con cómo han organizado el tema del acceso y el ejercicio al poder, y sobre todo el tema de la gobernabilidad, de cómo lograr mantener estabilidad y obediencia y predictibilidad mínimas indispensables para la convivencia, que están ancladas en sus singularísimas historias nacionales. Quiero decir esto porque yo muchas veces les comparto, cuando pienso en México, y sobre todo en los últimos años, pienso en Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, busco claves en el caso brasileño, y encuentro algunas, pero de pronto siento que ya estoy navegando en territorios que son muy distintos. Quiero hacer esa precisión porque creo que algo de lo que vale la pena tomar nota es que venimos de un larguísimo periodo en el que asumimos, voy a hacer un poco una caricatura, pero asumimos que en lo fundamental los sistemas políticos eran iguales. Y creo que lo que nos han demostrado los últimos años en muchas partes del mundo, centralísimamente Brasil y México, pero también desde luego los Estados Unidos, Turquía, Hungría y demás, es que lo singular que tiene cada país y lo singular que tiene cada sistema político es importantísimo, y que quizá lo habíamos un poquito relegado y perdido de vista, centrándonos tanto, digamos, en los elementos en común que tenían además muchísimo que ver con instituciones formales.
En nuestro contexto, Brasil, México y toda América Latina, ha sido siempre solamente uno de los ingredientes de la institucionalidad real que regula la vida en común. Empiezo con el artículo segundo que citaste de la colección Conexión América Latina de la Fundación Cardoso de Chucho Silva Herzog Márquez, de Jesús Silva Herzog Márquez. Inicia ese artículo Jesús diciendo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador representa la ruptura política con el régimen de la transición democrática. Lo cito textual: el arreglo que puso fin a la larga hegemonía autoritaria del Partido Revolucionario Institucional provino de una larga cadena de reformas electorales e institucionales que le abrieron el paso al pluralismo y a la descentralización. Estoy citando las primeras dos oraciones de ese texto. Ahí está el asunto, ahí está la pregunta de fondo hoy, y ya escuchamos a Luz Rubio sus muy interesantes apreciaciones sobre, digamos, cuál es su posición en relación a esta pregunta. Yo la reformularía un poquito, diciendo, ¿México se encamina o no hacia la reconfiguración de un nuevo régimen de partido hegemónico? ¿Se debilitarán al punto de desaparecer las condiciones que hacen posible el pluralismo político y la competencia electoral efectiva? ¿Se romperán los límites o se irán, digamos, haciendo cada vez más diluidos los límites al poder del presidente, su gobierno, su partido? De eso se trata hoy, me parece, la política mexicana, de esa pregunta. No se está resolviendo, ni desde luego la resolveremos en este foro, se está resolviendo en la práctica. Y se resolverá en la práctica. Para empezar, algunas aclaraciones y precisiones sobre el modo en el que aquí habré de emplear las expresiones régimen de transición, que va del 97, cuando por primera vez el Partido Revolucionario Institucional pierde la mayoría en el Congreso Federal, y que va digamos, puede elegirse en 97 o 2000, cuando ya de plano pierde la presidencia del PRI después de 71 años, y que llega hasta el 2018, y el del régimen de partido hegemónico, que es lo que pudiera hoy estarse reconfigurando desde la llegada de López Obrador al poder en el 2018, y que desde mi punto de vista, de cara a las elecciones del 24, después de todo lo que ha pasado, y ahora mismo por la forma en la que está organizando el presidente el proceso sucesorio, que pareciera haber tomado especial fuerza esta posibilidad de reconfiguración del partido, del régimen de partido hegemónico. Primero, por régimen entiendo la combinación entre tres elementos centrales: la institucionalidad formal e informal que regula el acceso y el ejercicio del poder político en un país determinado. Dos, la configuración o balance de poder social y político que la subyace y resulta de ella. Y tercero, el relato o narrativa que aporta el lenguaje y los símbolos que aspiran a construir, y si tiene éxito terminan construyendo, la manera en la que se entiende la política, la identidad de los actores centrales, lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, durante un periodo en la vida política de una sociedad. La fuerza de este último elemento me parece que no hay que soslayarla. Puede ser gigantesca, y si me permiten, en una primer intento de caracterización del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha tenido, me parece, desde el día 1, el hecho mismo de llamarlo Cuarta Transformación, que no se refería solo a su gobierno, sino a un proyecto que iba más allá de su gobierno, y que tenía en ese sentido ambición desde el principio de ser régimen, no solamente una administración presidencial más. El elemento narrativo, el elemento simbólico, desde mi punto de vista, ha sido de fundamental centralidad para él, y ha tenido éxitos en términos de lo que él ha buscado, y es reconfigurar el relato, el lenguaje, y a partir de ahí el escenario y la obra de teatro que es la política. Cambió radicalmente la manera en la que entendemos la política hoy, y hablamos de ella y discutimos y nos peleamos sobre ella, que como había ocurrido durante los años anteriores. En el caso mexicano, como bien lo señala en todo su texto y en su extraordinario libro La Casa de la Contradicción, Jesús Silva Herzog Márquez, el régimen de la transición, ese que fue resultado del desmontaje gradual del régimen de partido hegemónico, y cuyas tres piezas centrales fueron, según Fernando Escalante, en un texto brillante que se llama México, ayer y ahora,
tenía 3 pilares fundamentales, ese régimen de la transición. La construcción de una burocracia autónoma, ya ha sido señalado esto de gran fortaleza, Luis, la burocracia autónoma del poder del gobierno para la organización de los procesos electorales, y que fue vista por sus arquitectos y que en efecto se convirtió en el garante del pluralismo político y la posibilidad de competencia electoral efectiva. Importa anotar aquí que no fue esto nada más el producto de un deseo o de los trabajos intensos y apasionados, llenos de convicción y de fuerza de un grupo de hombres y de mujeres. Fue también producto de una reconfiguración real del balance de poder que llevó al Partido Revolucionario Institucional después de poco el descalabro, por ponerlo leve, de 1988, en donde casi pierde la presidencia del PRI, a tener que, digamos, darle nueva vida a estructuras que permitiesen legitimar su condición de partido dominante. Y eso abrió la puerta a mucho del proceso de transición democrática. Este es el régimen, entonces, que tiene una de sus pilares centrales, burocracia autónoma en materia electoral. Un segundo elemento, tomo aquí todo esto de Fernando Escalante, reitero, la despolitización, que lo resume muy bien, no es que sea el primero que lo haya dicho, la despolitización del mercado. O sea, básicamente la ampliación del margen de acción del mercado en la organización, no solo en la economía, sino en la vida social, y, digamos, un Estado, un aparato estatal que se concentra mucho en hacer sustentable, viable ese mercado que hoy organiza porciones crecientes, o que en ese momento estaba organizando porciones crecientes de la interacción social. En tercer lugar, una cosa que fue el proyecto y que se quedó en proyecto a favor del Estado de Derecho. Todas estas estoy hablando de los pilares del llamado, que estamos llamando aquí, régimen de la transición en México. Esos 3 pilares han estado bajo la mira de AMLO desde el comienzo y se han debilitado un poco. Coincido con Luis en que no están desbaratados, pero sí han sido objeto de ataques recurrentes en diferentes momentos y de diferentes magnitudes, y han salido unos mejor parados que otros, pero sí ha habido un cierto debilitamiento. ¿Qué entiendo ahora por régimen de partido hegemónico? Y aquí básicamente me guío en Giovanni Sartori. Es un régimen de acceso y ejercicio del poder en el que un partido dominante no cancela del todo el pluralismo, pero sí lo limita, y en el que, en segundo lugar, la obediencia política no es principalmente producto de la coerción, sino del consentimiento voluntario. Lo que es absolutamente central de ese régimen en el caso mexicano, y que corresponde a lo que conocemos como el régimen priista, digamos, ese largo reinado del PRI como partido dominante, en el corazón de ese régimen está la aplicación discrecional de la ley como recurso clave para asegurar la gobernabilidad en una sociedad integrada más por colectivos que por individuos, muchos de ellos con enorme poder, sea en un determinado ámbito de la vida social, por ejemplo, en el ámbito económico, o en porciones del territorio. Todo ello, en parte y al mismo tiempo, se termina alimentando por bajos niveles de estatalidad, bajos niveles de capacidad estatal para funcionar, digamos, a la Weber, con reglas generales impersonales. Y con recursos, digamos, económicos suficientes, o sea, una base tributaria amplia. Para entender cómo Andrés Manuel López Obrador ha logrado poner en riesgo la persistencia del régimen de transición, que, insisto, coincido con Luis, no lo ha roto ya de forma definitiva, está en juego qué va a pasar, pero sí es cierto que me parece que lo ha puesto en riesgo. Hay que tomar centralmente en cuenta los fallos y los saldos negativos, o las cosas que no cumplió aquel régimen de la transición, entre otros, y que ya muchos han señalado. Beneficios en la parte económica, social, sobre todo en la parte económica, hiperconcentrados. Aumento en la desigualdad social, especialmente entre los poquitos de hasta arriba y las mayorías de abajo. O dicho en palabras de Santiago Levy, una presentación reciente que le escuché de autocrítica en la parte más del modelo económico del régimen de transición, la incapacidad del régimen de la transición para cumplir su promesa central, que era más instituciones y más prosperidad para todos. El acotamiento del poder presidencial y gubernamental y de las mayorías, porque hay que
entender que siempre los límites al poder son contramayoritarios. Eso que llama Fernando Escalante el exoesqueleto del Estado mexicano y que está constituido básicamente por dos componentes, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los órganos constitucionales autónomos que se fueron generando a lo largo del periodo del 2000 al 2018, fueron, digamos, una parte muy importante de esos elementos que acotaron el poder del gobierno y del presidente durante el régimen de la transición y permitieron la ampliación del rango de acción del Estado, del mercado, pero también contribuyeron a la exacerbación de la desigualdad y a dejar a muchos afuera de los beneficios de esa ampliación del mercado, la globalización, etc. Finalmente, hay que decir que ese proyecto de Estado de Derecho del régimen de la transición pues no se logró del todo, ni tampoco se le puso demasiado empeño. Basta ver cuánto dinero se invirtió en diferentes cosas y no fue este tema de, por ejemplo, la Procuración de Justicia, uno que haya recibido muchísimos recursos. Fue muy difícil incluso para el régimen de la transición, y digo incluso porque en su narrativa el Estado de Derecho era fundamental renunciar del todo a la aplicación discrecional de la ley como elemento gobernable. Pero en fin, con todo y que no se logró, digamos, un Estado de Derecho pleno, sí se logró con este exoesqueleto, Tratado de Libre Comercio, órganos constitucionales autónomos, poder dividido realmente producto de las elecciones, limitar el poder del gobierno. Todo eso hizo que creciera en importancia la presencia y operación de reglas generales, de leyes, de normas, que limitaron la capacidad de la clase política, esa que intermedia la relación entre gobierno y sociedad, para asegurar la gobernabilidad. En un sentido, y retomo aquí de nuevo a Fernando Escalante, Andrés Manuel López Obrador puede ser visto como la revancha de la clase política en contra de este intento de acotar la discrecionalidad que estaba poniendo en riesgo la gobernabilidad. Es muy difícil saber exactamente qué es eso de la gobernabilidad, sobre todo en indicadores empíricos concretos, pero uno que me parece bastante claro es la violencia, ¿no? Y claramente teníamos ya signos muy evidentes que hay algo que la institucionalidad del régimen de la transición no estaba logrando organizar y regular de manera que pudiera garantizar la convivencia más o menos pacífica y civilizada. Cada vez había más porciones del territorio que estaban como afuera de ese arreglo y estaban marcados por una violencia creciente. Blanca, perdón Sí, por interrumpirla. 2 minutos más, ¿está bien? perfecto. AMLO llega al poder, López Obrador llega al poder, en resumen, gracias al fracaso del régimen de la transición. Y desde luego, desde el día 1 ha buscado acelerar todos los saldos negativos. Con todo, la institucionalidad que sostiene el mercado abierto, el Tratado de Libre Comercio y el Banco de México, y en alguna medida también el INEGI, el Instituto de Geografía, Estadística, Historia de México, siguen firmes. La Corte y el INE también, el Instituto Nacional Electoral también, aunque un poco debilitados. Los cambios centrales, más allá del simbólico, tienen que ver, digamos, con todo esto que he estado diciendo. Hacia adelante veo fuertes posibilidades de reconfiguración de un régimen de partido hegemónico. El modelo aquí, y vuelvo a lo singular del caso mexicano, a diferencia de otros países que por ahí pudieran andar buscando en el supermercado global modelos, acá tenemos un modelo propio, que es el del PRI clásico. Y creo que en algún sentido es el modelo, pero también presenta algunas diferencias importantes que podremos, si hay espacio en las preguntas, detallar. Todo depende. Me parece, o mucho depende, muchísimo depende de qué pasa en el 24, de si el presidente logra o no, no solamente ganar la presidencia para su partido, sino lograr, como ya dijo, que es lo que quiere, arrasar en el Congreso, obtener mayorías calificadas, o si la oposición es capaz de evitar esto último. ¿Terminaste? Blanca, Sí, listo. muchísimas gracias de verdad por tu excelente exposición. Yo les quisiera proponer 2 preguntas, ¿no? Para empezar. La primera es sobre el escenario de que Morena se convierta en un nuevo PRI, ¿no?
el escenario de un sistema político hegemónico. Me pareció que Blanca está más proclive a, por decirlo de alguna manera, no aceptar, pero que la probabilidad que esto suceda es bastante alta en su perspectiva. Me pareció que Luis ahí tiene una mirada quizás un poco más optimista. Yo les quisiera preguntar de nuevo sobre el mismo tema, pero teniendo en cuenta el hecho de que mirando de lejos, López Obrador logró cambiar la narrativa sobre la política, ¿no? Y logró fragmentar y debilitar los partidos de oposición, ¿no? Entonces, cuando uno mira al paisaje político mexicano, uno se pregunta, bueno, ¿no habrá un dedazo, ¿no? Porque López Obrador puso ahí en la carrera varios candidatos, pero está más o menos claro que Morena seguirá en el poder después del año que viene, ¿no? Entonces, una pregunta sobre la debilidad de la oposición, la capacidad de la oposición en el poco tiempo que tenemos por delante de reorganizarse como para hacer frente a la candidatura de Morena y para lograr una representación al nivel del Parlamento que pueda frenar de alguna manera un sistema hegemónico, ¿no? La otra cuestión que tiene que ver también con el tema del régimen político es la relación entre el poder civil y el poder militar, que es un tema muy importante para Brasil y que creo se ha vuelto muy importante para México también, porque una de las cosas más destacadas del gobierno de López Obrador es que militarizó a su gobierno, ¿no? A un nivel que no había en México antes. ¿Qué impacto más duradero puede tener este cambio entre la relación entre el poder civil y el poder militar? Y esto obviamente tiene que ver con el tema del narcotráfico, ¿no? Que no se mencionó, pero surgió en una de las preguntas, ¿no? Que es un tema clave de la dinámica política en México. Luis. Bueno, yo no tengo ninguna duda que el modelo imaginario del presidente para el futuro es el que está planteando Blanca, en el sentido de constituir un régimen hegemónico. Yo creo que el modelo mental es la reconstitución del PRI con algunos pequeños cambios aquí y allá. Lo que pasa es que no hay un partido como el PRI en Morena. Morena es un movimiento, como ellos mismos dicen. No tiene estructuras de disciplina como tienen los partidos en cualquier lugar del mundo. Los modelos de partido tradicionales tienen estructuras que les permiten organizar, movilizar y disciplinar a sus huestes. Eso no es el caso de Morena. Todavía está por ver cómo logran sacar adelante la candidatura, porque como tú dices, Sergio, que no va a haber dedazo, yo no estoy seguro de eso. Es lo que ha hecho en este momento, al abrir el juego, corre el riesgo de que no salga el candidato preferido que él tenga dentro de un espacio que él está controlando. Pero no es imposible que intente de todas maneras imponer a su candidato y eso fracture a su partido. Entonces, o sea, hay elementos complicados que un partido como el PRI o un partido tradicional en cualquier país no tendría necesariamente el mismo riesgo. Segundo lugar, tampoco es obvio cómo va a acabar este gobierno. Entonces, yo creo que sí es un riesgo el que se reconstituya un régimen hegemónico, pero no creo que estemos evidentemente caminando en esa dirección. Pero sí creo que esa es la tesitura, esa es la disyuntiva que se va a discutir implícitamente en la contienda del año que viene. La oposición ciertamente está debilitada, pero como dije, en el 2021 ganó las elecciones. Entonces, si se organiza y si actúa, puede ganar. Yo coincido en que la probabilidad de que gane una presidencia es menor, pero no quiere decir que sea una presidencia fuerte la de Morena si llegara a ganar. Y de todas maneras, yo no creo que sea
excluir de entrada y sin discusión la posibilidad de que gane la oposición. Ahí hay una serie de factores, tanto de los propios partidos, sobre todo de cuál va a ser la dinámica que siga Movimiento Ciudadano, porque ese puede ser la diferencia en una contienda cerrada. Esa es la que hizo la diferencia en el control del Congreso en 2021, así que no es una cosa pequeña. ¿Cuál va a ser su decisión respecto a una alianza de oposición o no? En suma, me parece que esas son preguntas más que ya respuestas que se puedan consolidar. Sobre el tema de la relación civil-militar, el recurso al ejército como institución para atender, para enfrentar temas de seguridad, era inevitable, y eso lo empezó Calderón. Podemos discutir si su estrategia fue buena o fue mala, esa es una discusión aparte, pero la única institución que tenía capacidad de hacer eso, por su presencia, por su tamaño, por su disciplina, por su verticalidad, era el ejército. Lo que ha cambiado con el presidente López Obrador es que están involucrados en una variedad enorme de actividades. Me parece que hay un elemento político mucho más que propiamente de gobernanza. Yo creo que hay un intento de incorporar, de mediatizar al ejército, de corromper al ejército para que no atente contra el poder civil, porque quien tiene miedo de una participación militar más fuerte también tiene ganas de evitarlo, y esa relación entre temor y control se vuelve compleja. Me parece que eso, si no se resuelve bien en el próximo gobierno, sí corremos un riesgo de que cambie radicalmente la relación militar con el poder civil. Si se resuelve, si se regresa a las tradiciones de relaciones de separación de uno y el otro, creo que el riesgo es mucho menor. Blanca. Muy bien, coincido en muchas cosas con Luis, pero tengo también algunas diferencias, me voy a centrar en ellas, ¿sí? Compartimos, creo, la idea de que, más allá de si lo logre, el presidente parece habernos anunciado desde muy temprano, además, que quería, como ya decía yo antes, pues, configurar un régimen de partido hegemónico. Dice Luis, ok, nada más que no está claro que lo vaya a poder conseguir, porque, por ejemplo, Morena es muy distinto al PRI. Coincido, desde luego es muy distinto, pero sí creo que vale la pena subrayar algo que tiene que ver con que no es lo mismo el PRI a los 70, que el PRI a los 50, que el PRI a los 40 años, vis-a-vis un partido que tiene pues 7 años de existencia. Si comparamos por ahí a Morena a los 7, hoy con el PRI a los 7 años de su creación, que no se llamaba igual, pues veríamos un partido menos disciplinado, menos centralizado. Era más, digamos, el presidente del partido, el presidente Calles, que fue el que lo fundó, una especie de primus inter pares, con, digamos, jefes revolucionarios que tenían el control real, digamos, de sus territorios, que además estaban armados. Entonces, la construcción del PRI clásico que conocimos en su época, digamos, dorada y en su época más ya madura, es un partido muy distinto al que era en su origen. Y me parece que eso quizá valdría la pena simplemente tomarlo en cuenta. Creo que Andrés Manuel tiene una posición distinta que la del presidente en su momento Calles cuando crea el PRI, pero uno de los recursos claramente que ha utilizado es la personalización extrema del poder en su persona y una narrativa enormemente exitosa para garantizar la lealtad y cercanía de su base social. Ello lo ha, y además toda otra serie de movimientos y jugadas que va llevando a cabo todo el tiempo, que le han permitido ser en todo momento el factotum para determinar quién gana y quién pierde adentro del gobierno, adentro de Morena y entre Morena y el gobierno por un lado y grupos sociales externos por otro. Yo veo que en efecto hay un riesgo de ruptura interna y tan lo veo que
Pienso que también el presidente lo vio, y de ahí su decisión de sacar unas reglas, que en un sentido puede verse como el primer acto de institucionalización del presidente López Obrador. A lo mejor pensarán que soy ingenua, ¿sí? Y que todo esto es puro teatro kabuki, pero en realidad pienso que esta es la primera vez que el presidente dicta reglas, no simplemente toma decisiones. Y la razón por la cual hace eso no es para legitimar ante la sociedad mexicana en su conjunto su decisión, sino es para generar condiciones para minimizar la probabilidad de una contienda interna, porque como ya señalaba yo en un foro que estábamos el lunes, Luis y yo también, me parece que es un error lo que a veces percibo en el análisis de una visión muy caricaturizada, creo que poco útil de, de la vieja práctica del dedazo, y de lo que hoy se está viendo en Andrés Manuel como una posible réplica de esa, que repite esa práctica. Es como si él en la soledad de su despacho, de su recámara, decidiera él solito, sin ningún tipo de límite, quién va a ser el próximo presidente o presidenta de México, y que lo único que importara es el lugar de la foto de estas 4 personas en su corazón. Pues no es así. Estas personas representan intereses reales, representan sectores de la sociedad, representan sectores del partido. Claudia Sheinbaum, la parte más radical, digamos, todos los que lo acompañaron como a Mao en la larga marcha, digamos, son los más fieles, los más leales, representa, digamos, a los sectores de base social, que son la base dura de Morena. Marcelo Ebrard representa más a los sectores más modernos del partido, los que llegaron más tarde, y también representa a las clases medias. Y finalmente está Adán Augusto, exsecretario de Gobernación, que desde mi punto de vista representa a la clase política. Pero más allá de eso, la encomienda que les puso Andrés Manuel López Obrador es ganar 2/3, ganar ellos, ganar 2/3. Para ello no le alcanza su voto duro. Entonces la gran pregunta es cómo van a jugar esos 3 elementos. Clase política, el que trae la clase media, digamos, que es Marcelo, y la que trae el voto duro. ¿Quién va a ser capaz de atraer más del otro pedazo? Ese es el que va a ganar. Y en ese sentido me parece que el proceso no es nada más un teatro, y que sí es el primer acto fundacional del régimen de partido hegemónico de Andrés Manuel López Obrador. La parte, bueno, con respecto a la oposición, coincido en muchas de las cosas que dice Luis, nada más señalar que, digamos, tú lo formulaste como que ha debilitado a la oposición o algo así. No, en parte sí la ha debilitado, pero él llega al poder por la implosión de los partidos tradicionales a manos del electorado. Eso lo hizo el electorado, y lo hicieron en ese sentido ellos mismos, lo de lograr que es implosionar, digamos. Y sí, hubo algunos éxitos importantes en el 21, en la intermedia, pero hoy yo vislumbro una oposición que no sabe bien qué hacer frente a esto, y cuyo único cometido tendría que ser evitar que el presidente ganara las mayorías calificadas que quiere ganar en las 2 cámaras del Congreso. Finalmente, en lo civil y militar, coincido mucho en lo ya apuntado por Luis. Quisiera añadir, siguiendo con el tema de por qué estoy pensando que sí veo fuertes probabilidades de reconfiguración de un sistema de partido hegemónico, porque yo hace rato que veo que los 2 pilares del reales, el poder real, ¿sí?, del proyecto transeccional del presidente López Obrador son 3 pilares. El primero, tener un garante de que ese proyecto va a tener continuidad transeccional, y ese garante es el ejército. En segundo lugar, el segundo garante, que es el pueblo uniformado, que es bien importante decir que le llama siempre pueblo uniformado. El otro es el pueblo, y es el pueblo que recibe todos los programas sociales. En tercer lugar, la clase política. Está muy contenta con la discrecionalidad. Finalmente, de hecho, este es centralísimo, voy a poner este cuarto, pero es absolutamente central en general y de cara a las elecciones de 2024. Uno de los cambios, creo, más importantes y que quizá no han sido suficientemente discutidos, aunque sí, desde luego, vividos y advertidos, es que una cosa que sí democratizó Andrés Manuel López Obrador es la incertidumbre con respecto a si te iban a aplicar el castigo cuando violabas la ley, de manera que esta democratización tocó a las élites. Históricamente, los gobiernos priistas, incluso, nunca del todo, pero en lo general, y desde luego los gobiernos del régimen de la transición,
habiendo mantenido ese control discrecional para aplicar o no la ley, para castigar o no su incumplimiento, habían reservado ese poder para las masas populares y para la gente de a pie. La élite estaba como protegida de esa aplicación de la ley. Lo que hizo Andrés Manuel es democratizarla. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, como nunca, las élites políticas y económicas saben, de cara al 24, en un país que además para sobrevivir más o menos tienes que violar la ley, porque como toda la ley es una especie de proyecto normativo a futuro de ser Dinamarca, pero si quieres operar en la realidad hay que estarla negociando de mil y una forma. ¿Sí? Pues como acá todo el mundo tiene cola que le pisen, como decimos en México, el nivel de vulnerabilidad de la oposición de cara al 24 es gigantesco. Listo. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos muchas preguntas acá sobre qué tanto bueno, presumiendo que se instale un sistema de partido hegemónico, ¿qué tanto esto podría afectar el exoesqueleto del Estado mexicano, en particular el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá? Pero antes de abordar este tema, yo quisiera insistir en el tema del narcotráfico, ¿no? Porque mirando de lejos, me parece que el PRI, de alguna manera, tenía un arreglo con el narcotráfico, ¿no? Que mantenía el narcotráfico haciendo sus negocios, pero sin una guerra abierta y una gran violencia que afectara toda la sociedad mexicana. Este sistema se desequilibró, ¿no? ¿Y cómo se inserta este tema bajo la construcción de un régimen a plazo más largo, duradero, un régimen de partido hegemónico? ¿Es posible restablecer algún tipo de acuerdo con el narcotráfico como para bajar el nivel de violencia en México, o esto es un fenómeno que está fuera del control del Estado mexicano? Luis. Ese es un tema fundamental. No es que el PRI tuviera un arreglo con el narcotráfico en aquella época, es que el gobierno federal tenía un poder desmedido que le permitía imponerle reglas a las mafias del narcotráfico, y esas reglas eran: se vale corromper a las autoridades locales, pero no se permite participar en actividades políticas o económicas o afectar a la población de ninguna manera. Pero es que el negocio en aquella época era fundamentalmente de colombianos llevando drogas de Colombia o de Perú o de Bolivia o donde fuera hacia Estados Unidos. México era un punto de paso. Cambiaron cosas, no vale la pena entrar mucho en esto, pero el gobierno colombiano controló a sus mafias. Septiembre 11 cambió la dinámica de la frontera México-Estados Unidos, la hizo mucho más pues resguardada, mucho más protegida, y todo eso creó condiciones muy distintas. Y otra cosa que ocurrió es lo que Blanca ha referido varias veces como el régimen de transición, que empezó en México en los años 90, justamente en el momento en que la dinámica del negocio del narcotráfico estaba cambiando, que cada vez crecía más la cauda de drogas moviéndose por México, y empezaba a ser además un negocio de mexicanos cada vez más. Y eso cambió porque se convirtió en un tema territorial, no nada más en un tema de logística. Cambió radicalmente la dinámica de ese negocio. Y no se, en la transición política mexicana no se contempló una modificación en la relación entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados, donde las responsabilidades de seguridad, ¿dónde iban a recaer? Antes era el gobierno federal que tenía enorme poder y lo hacía, pero los estados tienen hoy en día los dineros, o han tenido los dineros, y no han tenido las estructuras de justicia, de seguridad, que les permitan administrar o que los obliguen a administrar ese factor fundamental de cualquier país, que es la estabilidad, la seguridad de la población, para reducir la extorsión y demás. Entonces, el narcotráfico ha cambiado radicalmente la estructura de la política mexicana y ha cambiado radicalmente la naturaleza de la sociedad mexicana.
un porcentaje muy grande vive bajo un régimen de extorsión, y eso evidentemente afecta todos los procesos y todas las decisiones personales, familiares, institucionales, empresariales, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, el narcotráfico es uno de los grandes retos que tiene, no el narcotráfico, la seguridad es uno de los grandes retos que tiene el próximo gobierno. Este gobierno pretendió obviarlo regresando a ese mito de que el gobierno negociaba con los narcos. Va a tener que enfrentarlo el que sigue, no te va a tener ninguna opción, porque se está radicalizando, porque el ejército mismo está enormemente afectado porque no darle la responsabilidad, pero no los instrumentos y los medios para enfrentar a los narcotraficantes. Y en última instancia, por una razón muy simple, porque México no tiene una estrategia de seguridad. Calderón tiene, yo creo, el mérito de haber entendido que era un tema que tenía que resolverse, pero inició o lanzó una estrategia muy, muy pobre que no se fundamentaba en la esencia, que es que la seguridad es de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Blanca, tu comentario, pero antes yo quisiera agregar tiene todo que ver con el tema, una pregunta que nos hace el exministro de Justicia, exministro de Defensa, ex juez de la Suprema Corte de Brasil, Nelson Jobim. ¿Cuál es el nivel de influencia que tiene hoy el narcotráfico en la política mexicana? Me quedó claro que no está ahora más limitado al nivel local, pero ¿qué tan lejos llega la influencia del narcotráfico en el aparato estatal y en la política mexicana en general? Y creo que ha crecido enormemente su influencia. Déjenme relatar lo que me comentaba algún colega sobre un estado del norte de la República que tiene costa en el lado del Pacífico, y cuyo nombre no voy a mencionar, que me decía que había intentado ocupar un cargo de elección popular eh, en los años primeros miles, y que le habían dicho que tenía que ser a nivel local dentro de esa entidad federativa, y que le habían dicho que tenía que hablar con los capos, que tenía que hablar con los narcotraficantes. Y él dijo, ¿cómo? Pues si quieres llegar, tienes que hablar con ellos. Se había llegado y pues estaban en una mesa diferentes factores reales de poder en la entidad, entre ellos los narcos. Y ya, pasó. Sí. Más recientemente aspiré a un cargo de mayor nivel en esa misma entidad. Me dijeron lo mismo, tengo que ir a hablar con los narcos. Llegué y lo que vi es que ahora no son un actor, son los dueños del juego. Ellos ponen el lugar, ellos ponen la disposición de las sillas y ellos son los que invitan a la reunión. Yo no creo que este es el caso en el grueso de las entidades federativas. Me parece que sí es ilustrativo que ha habido un incremento en el poder relativo de las organizaciones criminales vis-a-vis el poder del Estado federal. Dicho lo anterior, ¿es posible regresar como a algún tipo de pax narca, de arreglo, desde el lugar que hoy tiene el Estado mexicano, que no es el de la fortaleza que tuvo en ciertos momentos en el pasado? Yo creo que desde luego esa tiene que ser la apuesta, más allá, o sea, que hay que ver cómo se construye eso. Uno. Dos, sí es posible. Si Estados Unidos lo consigue, no veo por qué no lo podamos conseguir otros, porque desde luego tienen organizaciones criminales gigantescas y han encontrado la manera de reconciliar, digamos, que sigan operando con que haya, pues más o menos, democracia, Estado de Derecho, todo lo demás, para ponerlo en extremo. Y un caso que viene más a cuento es la Ciudad de México, y lo que ha hecho Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Muy interesante, me parece. Es muy contrastante a lo que ha hecho el presidente López Obrador en materia de seguridad. Sí ha tenido, desde luego, el apoyo de los militares, pero apostó Claudia Sheinbaum por una policía civil, una policía profesional civil, de gran calidad, en donde se invirtieron recursos cuantiosos, monetarios y técnicos y humanos, en la construcción de capacidades de investigación que no tiene hoy ninguna otra entidad federal, y que han permitido disminuir de manera muy sensible al menos algunos de los delitos más terribles, por ejemplo, homicidio, feminicidio en la Ciudad de México en relativamente poco tiempo.
parte de lo que entiendo, esto no les puedo aportar datos duros, pero lo que entiendo es no solamente ha sido la apuesta esa por una policía profesional, dándole los instrumentos que requiere, sino en la parte técnica, en la parte financiera, en la parte de profesionales, que sepan de eso, sino que también ha habido, a diferencia de gobiernos anteriores en la Ciudad de México, la no disposición a pactar con el narco, como para rebalancear el poder con las organizaciones criminales. Entonces creo que ahí hay un modelo posible. ¿Qué tan replicable sea a nivel nacional? Sinceramente no lo sé. Pero lo que sí sé es que en la ciudad más importante del país, una persona que es muy cercana a Andrés Manuel López Obrador, una área en la que sí le dijo que no al presidente, o sea, sí se distanció, porque en muchas otras eligió sus batallas, ¿no? Entonces, en unas cosas sí se dio frente al presidente y hizo lo mismo que el presidente, o a lo mejor lo hizo porque así pensaba que era lo correcto, pero hay al menos dos áreas muy claramente en donde dijo, no, señor presidente, deme chance, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y una fue nada más y nada menos que en seguridad, con muy buenos resultados y con un modelo muy distinto, que no implica pacto. Eso me parece muy interesante. O al menos no el tipo de pacto que había antes. Y bueno, con respecto a tu primera pregunta al inicio de este bloque, si el tránsito, digamos, a un régimen de partido hegemónico pondría en riesgo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mi respuesta contundente hoy es no. Andrés Manuel López Obrador, como dicen los argentinos, no come vidrio. Estira siempre la liga lo más que puede. Pero hay los límites reales, o sea, cuando ya se acerca al abismo, ya ahí recula. O sea, y sabe perfectamente, y hay que verlo en todo su trato con Estados Unidos en particular y con los señores del dinero en México. O sea, sí, mucho crítica simbólica, pero ya en la realidad no tanto. Excelente. Blanca, me voy al mismo tema con Luis y provocado por una pregunta que me hace el periodista Roberto Lameriñas, que tiene que ver con este tema de los, uno podría decir, de los dos Méxicos. Un México que está totalmente insertado en la economía americana y en la economía global, pero sobre todo en la economía americana, que se va a beneficiar, creo, muchísimo de los procesos de nearshoring, friendshoring, como queramos llamarlos, y un México que se quedó rezagado en todo este proceso. Y un México ¿de dónde viene el presidente? Que no viene Tabasco, que a que yo sepa es un estado que no está insertado en las cadenas globales de valor. ¿Cómo está lidiando, qué tan problemático en términos políticos y qué instrumentos, herramientas tiene el Congreso, el Estado mexicano? Y si las has accionado, como de alguna manera para gestionar este tema de una brecha cada vez más amplia entre un México moderno, enganchado en las dinámicas globales, y un México que se va quedando atrás. Y esto no es un problema tremendo para la narrativa de la Cuarta Transformación. Luis. Tocas dos temas que son muy importantes y que son confluyentes. El primero es el que el Tratado de Libre Comercio, desde luego que cambió la dinámica de la economía mexicana de una manera radical, también cambió la dinámica de la política mexicana. Como decía Escalante en el artículo que citó Blanca, la idea era despolitizar la actividad económica. Eso creó dos cosas. Uno es que se establecieron reglas generales que las empresas podían entender y podían de esa manera tener la certidumbre de que una inversión concebida no en términos de un sexenio, de un periodo gubernamental, sino 20 años, 30 años, los que fuera la lógica de una empresa. Eso hizo que ya no tuvieran que ir a ver al secretario de esto, al secretario del otro, a pedir permisos o favores todo el tiempo, porque se establecieron reglas generales que funcionaban. Ese es el México moderno, como tú le llamas. Lo que no hizo el gobierno mexicano fue
resolver los problemas básicos de seguridad, de justicia y demás al resto de México. Y ese resto de México es el 80% de la población. No quiere decir que el 80% de la población está excluida en términos económicos, pero sí es el que vive sometido a estos procesos del narcotráfico, de la violencia y demás. El tema del sur y del norte es distinto. Yo creo que ahí tenemos un problema político mucho más que un problema propiamente de gobierno. Por ejemplo, no hay un gasoducto que vaya hacia Oaxaca o hacia Chiapas. Eso explica perfectamente por qué no ha habido industria en esos lugares. Nadie invertiría en industria ahí. Entonces la pregunta es por qué no ha llegado a ese lugar. Y máxime, Tabasco es un estado un poco extraño porque Tabasco y Campeche son los principales productores de petróleo y gas. Entonces, están en la misma región y sin embargo no hay de ahí transmisión de combustibles apropiados hacia el sur. Hay factores de poder locales, caudillos, caciques, etcétera, que han impedido que llegue, por así decirlo, el progreso o las inversiones modernas de un tipo o de otro. Hay proyectos para conquistar, quiero usar esa palabra, el mercado de frutas y verduras del este de Estados Unidos. México tiene una presencia enorme en el oeste y en el sur, el suroeste de Estados Unidos, no lo tiene en la costa este, y eso se podría resolver con una carretera que fuera del sur de Chiapas y donde se junta con Oaxaca, hacia el Golfo de México o hacia el Caribe para de ahí sacar el producto, y no se ha podido construir en más de 30 años. Hay intereses locales que prefieren que eso no se construya. A lo que voy es que eso es el tipo de cosas que a mí me parecía que el presidente López Obrador podía haber hecho y que no hizo, porque él no tenía compromisos políticos con los factores de poder de antaño. Y en eso, aunque me gusta el concepto que utiliza Blanca de democratización de la justicia, no dijo esa palabra, dijo nomás la parte de democratización, pero realmente en eso no ha ocurrido, no se ha llevado a la oportunidad a esa población que ha estado rezagada y que evidentemente es fundamental para cualquier desarrollo de largo plazo del país. Esa brecha no se ha cerrado, al revés, se ha ampliado incluso en este sexenio, pero me parece que el legado más grave y el riesgo más grave no es como tal que se cancelara el tratado, sino que se desmantelen algunos de sus factores fundamentales. A mí el que más me preocupa de todos es el que mencioné antes, que es el que se estén abandonando las reglas generales al imponerse reglas particulares. Porque sí, efectivamente, el presidente ha resuelto problemas con los gasoductos, ha resuelto problemas con inversión de una cervecera, ha resuelto problemas de aquí y allá, pero él creó los problemas, fue su gente la que creó esos problemas y después los resuelve haciendo un favor, y con eso se elimina esa certidumbre de largo plazo. Si esto va a ser perdurable o no, yo creo que es una de las grandes preguntas hacia el futuro. El nearshoring es, sin la menor duda, la gran oportunidad, la tercera gran oportunidad que va a tener México en los últimos, pues en el último medio siglo, para construir un futuro radicalmente distinto. Si se construye la infraestructura, si se abren oportunidades, si se lidia con los problemas de cacicazgos en estas regiones del sur del país y demás, eso podría ser la gran transformación que México perdió cuando China entró a la OMC, en fin, en diversos momentos que no se aprovecharon las oportunidades que se presentaron. Muy bien, nos acercando del final. Yo tendría la tentación de preguntarle sobre el rol que juega la religión en la narrativa. Ya no metamos más, no metamos más temas. Yo creo que ya no nos da. Yo quisiera privilegiar acá una última pregunta que viene del público y creo que es de una manera más sencilla, pero que es el tema de quién entre Sheinbaum, que es la señora que es la gobernadora o era la gobernadora, sigue siendo, ¿no? La gobernadora ya renunció. Renunció, sí, para permiso. jugarse de lleno en la carrera presidencial, ¿no? ¿Cuál, ella o Ebrard, que fue el canciller mexicano,
se encaja mejor en la continuidad del modelo AMLO, ¿no? Ok, muy bien. Si me permites, Sergio, Sí. si me permites, y retomando, tratando de hilvanarlo con tu última pregunta, me pareció importantísima, y es cómo ha hecho Andrés Manuel y cómo sería un régimen de partido hegemónico para lidiar con esos dos Méxicos. Creo que en un sentido esa es la gran pregunta en el centro de mucho de lo que ha ocurrido desde el 18. Es incomprensible el 60 y tantos de participación política y 53% con el que ganó Andrés Manuel, sin imaginar que fue en algún punto capaz de juntar esos dos Méxicos electoralmente, porque no le alcanzaba con uno de esos Méxicos. Cómo lo manejó a lo largo de su gobierno, creo que de distintas maneras. Usó mucho lo simbólico y lo retórico, la polarización retórica, para darle gusto a su base popular, pero realmente dejándolo muchas de esas cosas en lo simbólico sin realmente tocar muchos de los intereses de los sectores de élite. Por otro lado, creo que el uso discrecional en la aplicación de la ley, esto que llamo la democratización de la incertidumbre legal, digamos, también le ayudó a gestionar esas diferencias. Hubo grandes apuestas, el Tren Maya, el Transísmico, las refinerías de Dos Bocas, o sea, inversiones de infraestructura gigantescas que piensa él o pensaba podrían detonar algo de desarrollo en el sur. Diferentes cosas. ¿Qué está en juego hoy? De cara al 24, desde mi punto de vista, justo ese tema. ¿Cuál de los candidatos tiene mayor probabilidad de juntar la mayor parte de esos dos Méxicos? Porque si no, no gana. Y no logra ganar, sobre todo lo que quiere Andrés Manuel, que es arrasar 2/3 en diputados y 2/3 en senadores. Eso no te alcanza si traes 30%, digamos, en una interpretación así generosa del voto duro de Andrés Manuel, o ponle ya generosísimo 35, no te alcanza. Pero desde luego tampoco alcanza del otro lado. Entonces se está jugando, y yo creo que eso lo sabe Andrés Manuel, insisto. Entonces no es nada más, ahorita ya no se trata de cuál le gusta, es que tanto el que a él pudiera gustarle, logra o no logra esto. Y en ese sentido, más que si va a ganar Claudia o Andrés, digo, o Ebrard, creo que la pregunta central es sobre qué es la competencia. Y me parece que la competencia es sobre eso. ¿Qué tanto van a poder sumar de lo que trae el otro? Y clave, ¿qué tanto van a poder sumar a la clase política? Y ahí la figura clave es Adán Augusto, el exsecretario de Gobernación. No sé si ya Excelente. me fui mucho como a los... No, perfecto, perfecto. Cosas así ya muy de detalle de la política mexicana. No, pero hay una pregunta que Lucas de Brazilian Report, creo que es un periódico, y Luis, ahora para cerrar tus comentarios sobre este tema, ¿quién mejor? ¿Cuál es la cuestión que está sobre la mesa? Si concuerdas con Blanca, y en términos de los candidatos, ¿cuál a su juicio mejor representa o tiene la probabilidad más alta de salir a flote en esta competencia interna de Morena? Yo creo que Blanca lo puso muy bien. El presidente tiene una base dura de aproximadamente 30-31%, la ha tenido por más de una década. Ganó con 53, quiere decir que hay 22-23 puntos porcentuales que no son base dura, que se han ido moviendo. Esos yo creo que los ha perdido prácticamente completos. Son las clases medias decepcionadas, son mucha gente que todos conocemos que creyeron que este era el gran cambio y que están decepcionados de ello, desilusionados. Yo agregaría dos ingredientes. Primero, el gran problema que tiene, lo dijo muy bien Blanca, es que son dos lados de la misma moneda, porque son los dos López Obrador, y ninguno de los dos suma suficiente del otro. Y yo agregaría el otro ingrediente, y es que yo creo que esa es la oportunidad de la oposición, y yo no la demeritaría. Yo creo que sí va a haber, una contienda mucho más cerrada. Creo que las condiciones van a ser mucho menos fáciles para ganar en junio próximo. Ahorita no tengo ninguna duda que si este domingo fuese la elección, no tengo duda que ganaría quien el presidente quiera. Pero en 11 meses y medio las cosas pueden ser muy diferentes.
Y ese es de lo que se trata la política, de que haya incertidumbre respecto al resultado, pero no sobre la mecánica del proceso. Y creo que con todos los avatares y todos los ataques que ha montado el presidente contra el INE, contra el Instituto Electoral, a pesar de ello, creo que no hay mucha duda hoy en día de que esa mecánica va a privar, va a seguir existiendo y va a funcionar. Y yo creo que al final de cuentas, repito lo que dije antes, gane quien gane, va a tener que enfrentar una realidad muy complicada, muy diferente de la que el presidente enfrentó y muy distinta a la que el presidente querría. Y eso sería cierto si es la persona más cercana a su corazón, Claudia, o si es la persona que ha sido el operador más efectivo que ha tenido con la parte pues moderna, internacional, etcétera, etcétera, de México. Yo creo que esos son los imponderables que van a presentarse en el curso del próximo año y esos son los que van a definir esto. Creo que hay una contienda fuerte todavía dentro de Morena y luego viene una contienda mucho más fuerte afuera. Miles de gracias, Blanca, Luis, ha sido fascinante, entretenido, interesante, bueno. Y creo que les quisiera invitar, o más que esto, convocar a que sigamos acompañando el proceso en México desde nuestro punto de vista, por las diferencias y por las similitudes. Es un ejercicio fascinante. Muchas Me encantaría. gracias y Muchas gracias por la hasta oportunidad. la próxima vez. Muchísimas gracias, Sergio, qué gusto, Luis, y déjame tomar la convocatoria y decirte, además, sería increíble armar un seminario, un encuentro, donde pudiéramos hablar de qué está pasando hoy en Brasil, qué está pasando hoy en México, y trazar estas similitudes, Me diferencias, parece porque creo que hay, excepcional. porque de pronto lo similar, pero al mismo tiempo, en un contexto de tantas diferencias, puede ser tremendamente enriquecedor. Sí, En fin, sí. mil gracias Concuerdo, de y te nuevo, un cuento una gusto. cosa. Yo probablemente, bueno, es cosa personal, pero encantado también en hacerlo en términos institucionales. Yo estaré en México en fines del año para un lanzamiento de un libro que escribí con mi padre y que Ay, qué salió bonito. por Colegio de México. Entonces, que encantado de armar cualquier cosa con ustedes ahí. ¿La historia ¿Vale? mínima de Brasil? Sí, sí, Que exactamente. cuánta falta nos hacía. Sí, sí, salió recién y bueno, la verdad que agregué 2 capítulos, el libro es mi padre, Ay, pero sí, mantengámonos en contacto, Luis, qué gusto, que estén Igualmente. muy bien. Gracias por la oportunidad. fuerte Chao. abrazo. Buen Chao. día.